Hermanos amados, vamos a pasar al estudio. Les invito a que abramos las Biblias en Marcos capítulo 6. Estoy cerrando acá aplicación. Marcos capítulo 6, versículos 12 y 13. Con la voluntad del Señor, en la voluntad del Señor hoy terminaremos, si el Señor lo permite, pero quiero recordarles, mis amados hermanos, ¿cómo es que vamos o qué es lo que hemos hasta ahora aprendido en realidad? O por lo menos Carlos ha sido edificado por la gracia del Señor en varios conceptos que tenía como olvidados. Son cosas que están en la escritura que en algún momento en mi vida como hijo de Dios yo recuerdo haber entendido, pero en el tiempo del Señor en el cual estamos ahora, es bueno que no solamente ya lo entendamos, hermanos. Esa no es tanto el término o la idea, sino que lo vivamos. Porque, hermano, la iglesia del Señor debe ser una iglesia viva, ¿no? Si estamos sujetos a la religiosidad y a la tradición, vamos a estar estáticos, nunca vamos a salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Y realmente, pues, no vamos a cumplir el propósito que el Señor tiene para nosotros. Pues el Señor quiere usar instrumentos. Según de Timoteo, capítulo 2, dice que en una casa hay instrumentos para usos honrosos, otros para usos viles, ¿verdad? Y uno debe limpiar y sacar de esa casa los instrumentos o los elementos que son de uso deshonroso, los que no sirven. Y si usar, en realidad, como dice la misma escritura, los que son para honra. Y dice la misma palabra del Señor en segunda de Timoteo, lo estaba aquí buscando, capítulo 2, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Estoy leyendo en segunda de Timoteo 2:20. Hermanos míos, porque Timoteo fue un varón que Pablo envió a que cuidase una iglesia, la iglesia en Éfeso. Y la iglesia en Éfeso es el ejemplo. En Éfeso escribió Pablo a los Efesios, escribió las dos cartas de Timoteo para los de Efesios. Y una iglesia hermana que estaba cerca, relativamente Colosas, tenía unos problemas y una situación que nos enseñan a hacer iglesia. Pero yendo a lo que el maestro, perdón, nos quiso enseñar y por lo cual los de Éfeso también deberían vivir y desarrollarse como congregación y como pueblo de Dios, nosotros vamos a seguir en esa norma. Y por eso fuimos y el Señor nos llevó a Marcos capítulo 6, versículo 7 en adelante, donde estamos viendo 6 o 7 principios hasta ahora, vimos en los estudios anteriores. El Señor llama, fue el primer principio, la primera enseñanza, ¿no? El Señor siempre va a llamar. En Romanos capítulo 1, versículo 5, dice el Señor o dice Pablo o dice el Señor por Pablo que la iglesia dice y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, la fe en todas las naciones por amor a su nombre. La iglesia del Señor también, como enseña en Efesios, tiene un propósito, tiene un diseño maravilloso. Y nosotros tenemos que entender ese diseño. Y uno de esos diseños está aquí enseñado en Marcos capítulo 6. Y dice no solamente que el Señor llama, el Señor nos ha llamado para ser un pueblo glorioso, en verdad, un pueblo con propósito, ¿verdad? Y el Señor también va a enviar. Ese es el concepto que vemos en Marcos capítulo 6, versículo 7, perdón, comenzó a enviarlo de dos en dos. No solamente el Señor va a enviar, sino también va a dar a autoridad o respalda a bien. Y el respaldo viene que vamos a ir de dos en dos con la autoridad del Señor. Eso viene, todos estos son conceptos de la escritura que la iglesia debe vivir. Entonces, cuando sirvamos, como decir, afuera, aunque también es internamente, vamos a servir en parejas, ese es el concepto, y con la autoridad que el Señor da. Cada uno en el área que el Señor llame tiene una autoridad. Y por eso tiene que ver también con lo que dice la escritura, andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo. También lo que dice en Eclesiastés, si el uno cayere, el otro le levantará, ¿verdad? Por donde tres dobleces no se rompe pronto. Y eso nos enseña que no vamos a estar solos en este trabajo, amados hermanos. Nosotros tenemos el apoyo, por decir así, los unos a los otros de sostenernos, de ayudarnos, ¿verdad? Dice la escritura en Gálatas, sostengáis a los de poco ánimo y alentéis a los que están desanimados. Y este trabajo no va a ser fácil. Eso no es un trabajo solamente de los líderes o de los ancianos, ya no. Hemos vivido por muchos años con ese concepto que el trabajo lo hace el anciano. Bueno, sí, por servicio se hace,
pero la congregación tiene que entender en su corazón, como iglesia, que el concepto de crecer tiene que ver con todos nosotros. Cada uno de ustedes tiene una función específica, importante, es clave. Si uno de ustedes no funciona, la iglesia no funciona. Y estamos creciendo ahorita y viendo una nueva vida en la congregación, en la vida de todos, porque ustedes, hermanos, todos nosotros nos estamos disponiendo para que sea este trabajo en el medio de nosotros. Sí, van a haber luchas. Hemos visto algunos con situaciones muy particulares, pero para eso estamos, para ayudarnos y animarnos a no dejar a nadie en el camino regado. Por eso el Señor dice también, vamos a cosechar y vamos a sembrar. Vamos a sembrar donde otros nunca han llegado, o vamos a cosechar lo que otros ya sembraron. De igual es satisfactorio, porque obviamente cosecharemos ¿qué? Cuando decimos cosechamos o sembramos, para hablar de qué aspecto, almas que se salvan y que conocen. No es para llenar la iglesia. Ese concepto tampoco hay que corregirlo, porque algunos piensan que una iglesia buena y sana es una iglesia grande, llena. No, hermanos, el Señor busca en cierta manera más calidad que cantidad, más obediencia, ¿verdad? Más entrega, más consagración. Por eso habíamos visto tres conceptos a través del estudio, ¿no? Todo comienza con la oración, entendiendo lo que estamos enseñando, el propósito de Dios. Después viene la preparación y el conocimiento. Y por último, la consagración. ¿De qué sirve saber la Biblia si no la vivimos dentro de la iglesia? ¿De qué sirve conocer los conceptos que estamos viendo ahora si simplemente se va a quedar como un conocimiento que llega a la mente y no lo vamos a vivir? Es mi tarea, de cierta manera, pues lo veo así, siempre ha sido así desde que el Señor habla de los obispos, pastores que cuidan la grey de Dios, es precisamente eso, dar el ejemplo, pero también saber que tenemos el respaldo de las demás hermanos, de las ovejitas, para seguir adelante. Eso no es un trabajo de una sola. Y vamos a ir en la autoridad de Cristo, ese es el quinto principio, ¿no? Vamos a ir en el nombre del Señor, representando al Señor. No vamos a representar una denominación, no vamos a representar un pastor o bueno, como hoy día se autodenominan algunos cargos que la escritura no respalda, como apóstoles y profetas, en un concepto que no es lo que la Biblia enseña correctamente, lo han mal aplicado. También hablamos de la provisión. El Señor no desampara, o el Señor, ahí es donde estamos ya terminando, cuando el Señor les envía, eso vimos en Marcos capítulo 6, versículo 8, y les mandó. Cuando dice les mandó, quiere decir que el Señor va a probar nuestra fe. No solamente en el servicio, mis amados hermanos, sino también en nuestra vida diaria. El Señor mismo lo dijo, no se afanen. ¿Es pecado el afán? Preguntaría y me responden de una manera audible para los que están en Zoom o los que están en Zoom abren su micrófono. ¿Es pecado el afán? Claro que sí es pecado, porque el Señor dijo que no se afanen, por nada estéis afanosos. Y si el Dios de gloria lo dice, hermanos, ¿qué más respaldo tenemos? Por eso el Señor dice, toda potestad me es dada, ¿verdad? Y él dice también, por tanto, id, dice el Señor, vayan, yo los envío, vayan, los envío, van en mi nombre, bauticen, hagan discípulos y tráiganlos a la iglesia para ser en verdad aquí edificados. Y la iglesia se debe llenar de salvo. Por eso hablamos para enseñanza, la congregación debe ser una congregación de ¿qué? De ovejas y no de cabros, de trigo y no de cizaña, pero desafortunadamente la iglesia del Señor se ha contaminado. No esta no. Entre todos vamos a cuidar que no se contamine ni con mala doctrina, ni con mala práctica, ni con mala vida. Porque todos, hermanos, debemos cuidarlos. Como dije, cada uno de ustedes es muy valioso. Vale usted la sangre del Señor. Cada una de las jovencitas que están acá, o los más adultos, por decir así, entrando los que estamos ya para estar a la tercera edad, ¿no? Somos valiosos delante del Señor, hermanos. Es la sangre de nuestro amado Señor la que nos da ese respaldo. Y también dice, estoy dando un resumen rápido, el cuidado de Cristo, cómo fue que el Señor les cuidó a ellos. Y Él los envía, recuerden que hablamos de dos comisiones o de dos trabajos. Una fue una comisión limitada que fue hacia Israel. Vayan a las ovejas perdidas de Israel, vayan a aquellos que no tienen pastor. Es un principio que la iglesia debe vivir para los que estamos aquí internamente. Pero también hay que ir afuera para hablar de un tema, no es para hablar de doctrina en cierta manera. La idea de ir no es presentar una apología, una defensa de la fe, porque no es el trabajo de la iglesia todavía en ese momento, es presentar a Cristo. Por eso ellos se fueron en el verso 12, dice, y saliendo, ¿ya? Dice, predicaban que los hombres se arrepintiesen.
Fíjense cómo comenzó la tarea. Él comenzó en Nazaret cuando estaba en su pueblo y él no sanó a nadie. O más bien, como dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos. Y él estaba asombrado de la incredulidad en su propia tierra. Toda la historia comienza con la incredulidad en Nazaret. Y cómo termina también este bloque de Marcos, yendo ellos a vencer la incredulidad de las personas, hablando del arrepentimiento de sus pecados. Porque en realidad el resumen de todo esto es que el hombre es pecador y el hombre necesita, en vista de la justicia de Dios, ¿verdad? Del juicio de Dios, de que hay un infierno real, el hombre necesita arrepentirse, reconocer la autoridad del Señor y aceptar la provisión de Dios. Ese es el tema de la predicación, no es más. No es hablar, venga a mi iglesia, qué bonita era, ya nos amamos. Sí, es buen testimonio y el amor de nosotros se expande y muchos hablan del amor de nosotros. Yo he escuchado de tiempos atrás y tiempos presentes cuando hablan de nuestra comunión aquí en Santa María. Veíamos un video que nos llegó en estos días tan tiernos, se me acuerdan los ojitos con mi esposa, nos llegó un video cuando hicimos un video para animar a la hermana Juanita, creo que todavía estaba enfermita y estaba bien, está toda la iglesia, ¿acuerdan? O sea, que se acuerdan ustedes hace muchos años, sí, vestidos de blanco, algunas damitas leyeron unos versos, algunos varones hablaron y cantamos unos himnos, y estaban, no, Sofía no había nacido todavía, creo que no, sí, Sofía sí estaba, porque yo vi a Mateo ahí pequeñito, André Felipe aquí adelante chiquiticos, pero fue hermoso ver cómo aún en ese momento y en ese entonces podemos estar siguiendo y viviendo lo que hoy también seguimos viviendo, obviamente, y mostrando. Hermanos míos, y por eso dice acá, y sigamos con el tema, dice, les mandó que no llevasen nada. Ya viene ahora una comisión que va a ser no tan protegida como la que ellos tuvieron ahí en Israel. Por eso el Señor les manda así, no lleven bordón, no lleven alforja, no lleven pan, no lleven dinero, no lleven nada. Porque era una costumbre, era cultural en Israel que cualquier extraño que llegase a una ciudad, la gente tenía como obligación, digámoslo así, o por ley o por norma de la ley, hospedar, recibir, para que las personas que venían de viaje o que llegaban a extranjeros fuesen bien recibidos, eran cuidados, se les daba alimento y se le da hospedaje, valga la redundancia. Y ellos en realidad, como dice en Lucas capítulo 22, el Señor les hace una pregunta. Cuando yo los envié, ¿verdad? Sin nada, en 22:38, dice, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, les faltó algo. Ellos dijeron nada, no nos faltó nada. Y el Señor les cuidó de esa manera. Pero ahora, hermanos, en estos tiempos viene lo que es la gran comisión. Y esa comisión tiene que ver con las personas ya hacia afuera, ¿verdad? Ya tenemos que ir a enfrentarnos al enemigo en su propio terreno. Ya tenemos que ir bien preparados. Ya no estamos en tiempos de Israel, por decir así, como en una situación cómoda. Ellos iban a ser en realidad mártires del Señor. La palabra testigos, ¿verdad? Que esté en Apocalipsis capítulo 1, tiene que ver con ese término, mártir. La palabra testigo significa mártir, uno dispuesto a morir. Y realmente todos los apóstoles murieron, a excepción de Juan, que murió ya por edad avanzada, aunque él fue martirizado, ¿verdad? Dice la tradición que lo intentaron matar en una, dicen que aceite hirviendo, otros dicen que era agua hirviendo, pero el Señor lo cuidó. Y como no murió el anciano, lo desterraron a Patmos. Allá es donde él ve la visión que está en Apocalipsis ahora. Entonces el Señor les dice algo y también les dice, vayan con la paz. Dice, donde quieran que entres en una casa, posen en ella hasta que salgáis de aquel lugar, ¿verdad? Lleven su paz. Efesios capítulo 6 habla de que debemos calzarnos el calzado del evangelio de la paz. Nuestro evangelio es de paz, no es de guerra. No podemos obligar a nadie se le obliga a creer, solamente aquellos que han sido señalados, que el Señor sabe que creerán, creerán. Entonces no debemos preocuparnos, a veces queremos convencer a la gente a las malas que tiene que creer. No, no podemos. En el tiempo de los primeros siglos de la iglesia se intentó forzar a la gente por medio de la guerra a que se convirtiese y fue un gran error. Millones de personas no creyentes entraron a formar parte de la iglesia, que en entonces ya era la iglesia católica, y entraron con costumbre, entraron con cosas de sus religiones paganas, y el catolicismo es entonces para acomodar a tantos nuevos creyentes, entre comillas, o cristianos, acomodó sus enseñanzas a la cultura de la Biblia, por decir algo, y por eso vemos muchas similitudes entre
lo que es la doctrina católica y el paganismo. Nosotros no somos así, obviamente, pero así resultó por dejar entrar miles y miles a la comunión de la iglesia con el simple bautismo sin ser salvo, sin ser salvo. Por eso, cuando uno de nuestros hermanos desea bautizarse en obediencia al Señor, se le hace un prebautismal. No está en la Biblia no dice eso. En la Biblia dice, si crees bien puedes, que aquí hay agua que impide que sea bautizado. Y Felipe le dice al Etíope, pues si cree bien puede. Y baja y cualquiera lo puede en realidad bautizar. Pero ¿por qué hacemos el prebautismal? Para entender si esta persona en verdad es salva, si conocer, si entender si verdaderamente es creyente, porque podemos bautizar a alguien que no sea creyente y lo vamos a engañar, porque él se va a incluir a un cuerpo local. La parte del bautismo no solamente es testimonial, hermanos, testimonio de un cambio interno que se manifiesta hacia afuera, sino también que somos incluidos en un cuerpo local llamado iglesia, donde cada uno de ustedes se compromete, no con el pastor ni con los líderes o los diáconos, sino con el Señor a qué, a funcionar dentro de esa iglesia. Es así, es simple y así es que funciona en el tiempo de hoy, como la Escritura también nos muestra. Y el Señor les dice, y si en algún lugar no os recibieren y os oyeren, salid de allá y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ello. Por eso el Señor cuando lleva a Lucas 22, Él cambia el concepto y ellos se confundieron. Él les dice, les faltó algo, yo les dijeron nada. Bueno, ahora pues, aquí hay un cambio. Ahora pues, y estoy leyendo en Lucas 22, 36, perdón. Ahora pues, el que tiene bolsa, tómela. Y tome también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Entonces, hay dos posibles interpretaciones a este concepto que son válidos, pero obviamente el Señor no se contradice. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Venda su capa, compre una espada. ¿Qué quiso el Señor decir con tome su bolsa, prepare ahora también su alforja? Y bueno, porque os digo, dice en el verso 37, que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado por los hijos. Bueno, el evangelio se extendió. ¿Saben cómo empezó a extenderse el evangelio, hermanos? ¿Cómo empezó en Jerusalén el evangelio a extenderse? ¿Alguno conoce ese concepto? Lo que en Hechos está. Una persecución, exacto. Cuando la iglesia está como hermano, el Señor de alguna manera levanta. En este usó una persecución y los hermanos tuvieron que salir de Jerusalén. Bueno, quiera Dios que no nos traiga una persecución, ¿no? Pero tenemos que ir preparados y si eso llegara a pasar, ahorita hay muchas amenazas en la ley y hay cosas que no son tan visibles o realmente son tan noticiosas, pero sí hay conceptos del nuevo gobierno, el gobierno impío que tenemos de afectar a las iglesias cristianas, por lo menos aplicándole el concepto de impuestos más bravos y una serie de controles que van a empezar a usar. Y en cierta manera es una persecución, pero no vamos a hablar de eso, estamos en manos del Señor. El Señor lo que quiere aquí también es, bueno, muchos tuvieron que salir a campos, no habían guardia, no habían buenas carreteras como hoy día, y tenían que someterse pronto a protegerse de los asaltantes en el camino. Tal vez por eso el Señor dijo, el que no tiene espada, compre una. Pero hay algo interesante, porque ellos le dijeron, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas, y Él les dijo, basta. Se enojó, basta. Y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos a ir hacia la cruz. Entonces aquí hay algo diferente. ¿Qué quiso decir el Señor con esto de basta? Seguramente es prepare su alforja, prepare su bolsa y prepare qué, porque vamos a hablar del evangelio de qué debemos preparar. ¿Cuál espada debemos usar? La espada del Espíritu, ¿verdad? Eso es la verdadera, yo creo que ese es el verdadero como concepto, ¿no? El Señor dice en Juan 15:20, si a mí me han perseguido, a ustedes les perseguirán. Esa es la idea. No crea que usted va a hablarle a alguien y lo va a recibir. Muchos son amables, otros serán groseros. Yo me acuerdo nosotros hicimos una correría hace muchísimos años con el hermano Ricardo y fuimos a muchos pueblos de Santander, pero creo que fue, no sé si fue en Málaga o en Barranca, mi mente me traiciona. La gente nos insultaba. Hubo uno que nos persiguió con un machete, yo me acuerdo que fue sacando la rula y nosotros piecitos para que se hicieron. Pues no, señor, importa, porque el señor estaba enojado, uno no sabe. Nosotros nos llamamos la espada del espíritu. Y a veces nosotros éramos tan temerosos, a mí me daban un catapacio de tratados que yo ya en mi bolsa y les confieso, yo ya me arrepentí de eso, hermano,
pero yo ahora valoro cada tratado. Yo era entregado y como el hermano, yo no, yo cogía como 10 y votaba así, votaba. Y llegaba yo primero a decir, terminé, hermano. No, no estaba. De pronto sí, el Señor posiblemente es verdad, pero yo me arrepiento de no haber valorado el entregar. Por eso cuando salgamos y vamos a llevar literatura hay que estudiarla, porque si alguien nos pregunta esa literatura, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a responder? ¿Cómo vamos a hablarle a las personas? ¿Cómo les vamos a llegar? ¿No? ¿Cómo las vamos a abordar? ¿Qué gancho vamos a usar? Pero la idea no es darles diversión ni darles una charla amena, sino hablarle el evangelio. ¿Usted está en pecado? Hay que arrepentirse. Y eso el Señor nos va a llevar a las personas indicadas. Por eso yo creo que el Señor aquí se refiere a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice en Efesios 6:17. Entonces, esta debe ser empleada en todos los conflictos. Por eso debemos ir preparados, hermano. Satanás no va a estar feliz. No está feliz, él ya sabe, él ya nos ha escuchado. Recuerden que él no es omnisciente, ¿no? Él no es todopoderoso. Satanás es un ser creado. Humanamente superior a nosotros, obviamente, porque espiritualmente es aún poderoso, pero nosotros estamos en el nombre de Jesús, hermano. Y si sabemos respaldarnos en ese nombre, vamos a entender lo que significa la verdadera guerra espiritual que el apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 6. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el enemigo no está feliz. Y va a empezar y sí, va a empezar, no, ya empezó, está atacando a todo el mundo de alguna manera, algunas situaciones de salud, otras situaciones de economía, algunos con desánimo, con desaliento, con dudas, con incertidumbre. Mire, hermanos, por favor, yo les exhorto en el amor del Señor a todos los que están aquí, los que están en Zoom también, no luchen solos, estamos para ayudarles, estamos para orar, no luche solo, ¿no? Que ustedes me entienden lo que quiero decir, no están solos, no se echen para atrás, no se rindan, busquen ayuda. Pues los hermanos líderes estamos atentos, pero todos debemos estar pendientes los unos a los otros. Por eso la palabra del Señor debe ser protegida, como el oro, ¿no? Yo creo que por eso el Señor habla en la imagen de vender la capa y comprar la espada, ¿no? Interiorizarnos de la palabra. Hay algo que me está entristeciendo y lo debo confesar, pero me he puesto juiciosito como con mucho detalle ahorita. Es que estuve hablando con un hermano que vino de visita y nos fuimos al aeropuerto a recoger otro servicio. Y en el camino estamos hablando de la obra y yo le comentaba versos de la Biblia que yo sé, yo me los conozco, pero le iba a dar la cita y estaba en blanco. No me acordaba el verso, que a mí me da una vergüenza porque yo conozco el concepto, entonces me toca buscar rápido en el buscador que tengo en el celular para decirle en primera de Timoteo, en primera edad, porque yo más o menos conozco la esta. Cosas de la edad, hermano. Yo le he dicho, Señor, quíteme un brazo, quíteme el ojo, quíteme lo que quiera, no me quite el pensamiento. Señor, no me quite la mente, no me la apague, Señor, porque aquí está el tesoro. Mire, el hermano Carlos, cieguitos de ojos, pero era su sabiduría aquí interna, ¿verdad? Mi esposa hablamos estos días de un hermano que es donde están yendo los hermanitos a prepararse en el instituto allá en la 41 con 38, los que están estudiando los domingos. Había un líder, un hermano misionero llamado Carlos Chirs, no sé si han escuchado hablar de él, pero Carlos Chirs murió de Alzheimer y era un doctor en la palabra. Nosotros fuimos a estudio con él y íbamos a estudios con él y era un doctor en la palabra, hermano. Y él murió de Alzheimer. Triste, ¿no? Su mente se blanqueó. Ojalá, hermanos, por eso tengamos la palabra de Dios como mejor que millares de oro y plata. Y yo me puse ahora estoy estudiando Timoteo, me puse a estudiar Timoteo, primero Timoteo, voy en el capítulo 1, versículo 2 apenas. Llevo como 6 días estudiando dos versículos. Pero estoy otra vez recordando porque no quiero dar la oportunidad de que mi mente me traicione la próxima vez. Entonces les animo, hermano, eso lo hago yo, les comento lo que soy como una manera, algunos dicen hagan crucigrama, ¿no? Hagan cositas que ejercite la mente. Pero la mejor manera de ejercitar la mente, mis amados hermanos, es memorizando la palabra de Dios. Vamos a empezar, como iglesia, vamos a leer la Biblia. Próximamente vamos a empezar, ya les digo cómo, pero no ahora, a leer la Biblia. La iglesia va a leer la Biblia en, pongámosle, 3 meses, por decir algo, toda la Biblia. Y vamos a tener el privilegio, el gozo, la alegría, hermano, de decir que leímos la Biblia en 3 o 4 meses, como se gaste, toda la Biblia. Cada uno de ustedes será testigo que habremos leído la palabra de Dios, la más preciosa
este tiempo, porque es más o menos, hay casi 13.800 capítulos y dividiéndolos para leer tantos son más o menos 3 o 4 meses para leer algunos capítulos por día. Entonces vamos a hacer, pero déjenme que estoy organizando y espero contar con la ayuda de todos ustedes y el apoyo. No me dejen leer solo la palabra de Dios, por favor. Yo la voy a leer porque igual me gusta, pero yo sé que ustedes también se van a motivar. Entonces, hermanos, en cuanto al ministerio, es buena la sabiduría, es necesaria la sabiduría. ¿Cómo nos vamos a preparar? Tenemos que prepararnos, primero orando, conociendo la verdad y tercero consagrando. Por eso cuando alguien sale al campo misionero, obviamente debe ir dependiendo del Señor, pero también preparándose, ¿no? ¿Cierto? Alistándose, alistando las cosas básicas que puede llegar en realidad a necesitar en una situación particular, ¿no? Entonces, no hay que lanzarse apresuradamente al ministerio sin hacer preparativos necesarios. ¿Para qué? Para que aquellos que son encomendados por la iglesia sean encomendados, dice la Escritura en Hechos, a la gracia del Señor. Y el Señor no va a desamparar a nadie. Tengo testimonios reales, personales, como también de otros, de la manera en que el Señor cuida a los suyos. Y sería un largo el tema para hablar, pero el Señor siempre ha sido fiel con todos nosotros. Entonces, hermanos, aquellos que nos dedicamos al ministerio en el nombre del Señor Jesús, vamos a depender del Señor y Él es el que va a abrir las puertas. Vamos a planear las cosas, hacerlo con inteligencia, ¿no? A aprovechar las oportunidades para suplir necesidades, mirar si compramos literatura, si repartimos nuevos testamentos. Vamos a ver cómo el Señor nos guía. También tiene que ver con la responsabilidad. Volvamos a Lucas, perdón, a Marcos, porque yo estaba en Lucas. Y Marcos también dice, de cierto, cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Interesante, ¿no, hermano? Porque la responsabilidad no se obliga a nadie. Sin embargo, ellos llegaban a hablar la palabra y eran rechazados. Ellos calladitos tenían que salir y sacudir el polvo de sus calzados. Y dice aquí, será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué más tolerable? Porque ellos no sabían. En cambio, los que van a recibir el evangelio ya van a saber. Realmente nosotros vamos a ser los que en algún día en el juicio, cuando los estén enjuiciando, pero a mí nadie me explicó. ¿Cómo que no? Yo envié a mis siervos de Santa María, estuvieron en tal parque, o estuvieron en tal hospital, o estuvieron en tal estación de buses. Usted recibió esta literatura, usted decidió no creer. Así de fácil. Hermanos, yo los quiero es motivar a que sintamos el gozo, lo que quiero como expresar humanamente, la satisfacción y la alegría de ser instrumentos de Dios. Y lo podemos hacer como iglesia. Pero para eso debemos entonces empezar a vivir este concepto. Dice en 2 Timoteo 4, 2 al 3, porque como vamos a estar guiados por el Espíritu del Señor y no por impulsos humanos o por emociones humanas, entonces el Señor tenemos que ir, como también la Escritura dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, en Colosenses 3, 18, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y una manera de ser llenos del Espíritu Santo para entender la guía del Espíritu Santo es a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios nos controla, hermanos, en todos los conceptos, pero no solamente en conocimiento, sino en práctica. Hermanos, es cuando estamos llenos del Espíritu y él nos va a guiar de una manera muy buena a los lugares a donde tengamos que ir. Dice 2 Timoteo 4, 2 al 3, predica la palabra de Dios. Lo tengo aquí en la nueva traducción viviente. Dice, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y nosotros, hermanos, vamos entonces también a vivir esto. Vamos a aprovechar cualquier oportunidad. Porque en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra porque ellas no sabían. ¿Cuál es el tema? El tema dice, y ya después de que el Señor les dio estas enseñanzas, hay muchas más en Mateo, pero por tiempo no las vimos porque hubiéramos tenido ahí bastante. En Mateo hay mucho más conceptos para aplicar, pero no los quise sacar para no alargar tanto el bloque que estamos de Marcos 6, 7 al 13, sino avanzar. Porque saben, la próxima historia que sigue la de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es el ejemplo de uno que dio testimonio. ¿Y qué pasó con él? Murió. ¿Y de qué hablaba Juan el Bautista? El mismo tema que hablaba el Señor, arrepiéntense. Se metió con el que no debía, ¿no? ¿Se acuerdan? Con Herodes.
Por eso tenemos que enfrentarnos. En Lucas dice, no se preocupen qué es lo que van a hablar. No se preocupen ni se dispongan. Yo les daré palabra, dice el Señor. Entonces vamos a ir también en esa enseñanza, en esa fe. Y dice, y saliendo, dice el verso 12, predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Por qué? Porque el tema era el arrepentimiento. ¿Cuál sería entonces una razón? Denme ustedes para que ustedes me ayuden a participar. Pueden abrir ahí un micrófono y decirlo, hay buen volumen acá, o los que están aquí presentes. ¿Por qué? Es un tema que sale casual, es ¿por qué el arrepentimiento? Muy bien, ¿no? Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y el arrepentimiento tiene un origen, que es la razón, o sea, la razón del arrepentimiento es que estamos en qué, en rebeldía contra el Señor. La razón del evangelio es ese, ¿no? Reconozcan la autoridad de Dios. Un ser creado que se levantó en rebeldía y ahí viene toda la rebeldía de la creación contra Dios de la creación que cayó, que fue Satanás. ¿Recuerdan? Él fue creado puro, perfecto y sabía la gloria de Dios, pero en su orgullo, en su soberbia, ¿verdad? Se levantó en rebeldía contra Dios. Y esa rebeldía es la que siempre ha querido que los hombres vivan para alejarnos, o para, perdón, alejarlos del Señor. Ellos no se inventaron ese mensaje, no predicaron lo que a ellos les parecía, hermano, ¿verdad? Por eso cuando allá, ay, miren qué iglesia tan bonita, una iglesia blanca, ya nos amamos, nos queremos repartir. Me acuerdo hace muchos años, ¿se acuerdan cuando repartíamos la canasta de amor todavía más abundante y venía gente, habían hermanitos muy inocentes, vayan, que allá en mercados. Y aquí se venía gente que ha recibido mercados, no. ¿Ah? ¿A qué? No, a los invitados que llegan, no, que a veces cuando el hermano esperaban que el hermano Carlos cuando venía también les diera, no, hermanos, que como esperando que él daba plata o algo, no, aquí se les habla del evangelio, cuando empezamos a enfocar el evangelio ya no volvieron más, pero muchos venían con la idea de recibir su mercadito. No, hermanos, ese mercadito que está por ahí, que se está llenando constantemente, es para nosotros, no para el que no es de nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea también del tema? Que fue el tema que dio el Señor. Mateo capítulo 28, versículo 19, ¿no? Arrepentimiento, perdón de pecados. Hay un juicio, hermano. Nosotros por la gracia de Dios ya estamos libres de ese juicio, pero tengamos misericordia de aquellos que están destruidos por el pecado, hermano, acabados por el pecado y destruidos por su rebeldía. Y hablemos del Señor. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento entonces? Es un cambio interno, ¿verdad? De mente y de corazón. La palabra metanoia es arrepentimiento, ¿no? Cambio de mente. Y también no solamente cambio de mente, sino cambio de dirección. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Juan 3:16, más Dios amó, de tal manera amó Dios al mundo que a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. La predestinación existe, hermano. Yo creo en la predestinación del Señor, pero solamente para los salvos, los que han de creer, porque a todos se les dará la oportunidad de creer, solamente que no creen. Y Dios ya sabe, pero Dios es tan bueno. Fácil podía decir, bueno, evitémonos un proceso doloroso, apartemos ya a los salvos y condenemos a los perdidos. Pero Dios es justo, hermano. Y lo que Él hace, por favor, nunca duden de la justicia de Dios. Lo que Él haga, si a usted le duela o no le guste, Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo justo. Ahorita con el chicharrón ahí con la puerta, mi hijo, uy, se le fueron los ahorros. Y yo le decía, mire Dios, yo le usé, mire Andresito, mire Dios cómo es bueno con usted. Si el choque hubiera sido más hacia la puerta, lo puede dañar, le parte un brazo, o si el muchacho entra por la ventana, hubiera sido una tragedia. Pero el Señor fue bueno con usted, el Señor lo protegió, el Señor usa circunstancias para enseñar. Y tenemos que aprovechar esas circunstancias, hermanos, para hablar del amor de Dios. Y yo por eso le dije a mi hijo, arrepiéntese, papi, arrepiéntese porque es tiempo. El Señor está dando oportunidades para que usted tenga la oportunidad, valga la redundancia, de volverse a Él. No perdamos, hermanos, la esperanza, ¿no? El arrepentimiento es mucho más que dejar algún vicio. Algunos piensan que algunos de los que hemos tenido problemas de pecado, grave o no grave, porque todo pecado es igual, pensamos que si empiezo a vestirme, a comportarme bien mejor o a comportarme mejor, ya eso es arrepentimiento. No, hermano, eso no es arrepentimiento. Es mucho más que dejar un vicio y sustituirlo por algo religioso, por un actuar religioso, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que un hombre va al médico, alguien que ha fumado toda la vida,
y tiene sus pulmones y el corazón ya por el tabaco ya contaminados, ya sin remedio, y el enfermo se arrepiente de haber fumado tanto tiempo y toma la decisión de dejarlo, ¿va a solucionar el problema? No, por más ya no sirve. El médico le tiene que decir que la situación es tan grave que solo ¿qué? Un trasplante le salvará. Por eso el Señor ha trasplantado nuestros corazones y ha trasplantado nuestra mente. Por eso de la abundancia del corazón habla la boca, porque si alimentamos nuestra mente de la suciedad del mundo, nuestro corazón va a estar lleno de la suciedad del mundo y vamos a hablar de la suciedad del mundo. Pero si llenamos nuestra mente de las cosas de Dios, Filipenses 4, 6 al 8, nuestro corazón va a estar lleno de las cosas de Dios y vamos a hablar las cosas de Dios y vamos a actuar las cosas de Dios. Ese es el concepto que está en la Biblia. Entonces, no es dejar un pecado concreto. El arrepentimiento no es abandonar un pecado y sustituirlo por hábitos más saludables, no va a solucionar el problema. A través de nuestros años de servicio hemos tenido contacto con muchos hermanitos que han pasado por situaciones difíciles de pecado, nadie está exento, pero algunos hemos tenido que ayudarles a corregir, incluso nosotros mismos, de pensar que si entonces ahora sí voy a servir a la iglesia, entonces ahora sí voy a enseñar más, entonces ahora sí me voy a consagrar más al Señor, y eso va en realidad a como a sustituir mis hábitos malos que yo tenía antes. No, tengo que primero ir al Señor y en arrepentimiento buscar que Él cambie este corazón. Y después sí, en ese aspecto en el servicio será mucho más limpio y efectivo. Podemos estar de acuerdo con Dios en que algunas cosas de nuestra vida están mal y eso lo enseña la Escritura y que hay que cambiarlas, hermanos, pero muchos no están dispuestos a aceptar que su condición de pecado es grave. No, no hay que minimizar el pecado, hermanos, no hay que quitarle importancia porque el pecado es pecado. Sea el más escandaloso, como dice en Timoteo que estoy leyendo unos en adelante, bueno, lo voy a leer porque me llamó la atención. Primero de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Eso significa que la ley fue entregada para que entendamos que somos pecadores, ¿no? Y desobedientes. ¿Para quiénes? Y hablando, cambiemos la ley por la ley de la palabra del Nuevo Testamento, ¿no? Que es la vigente. Dice, para los transgresores, los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores y los mentirosos, perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para eso es la Escritura. Entonces no hay, como decir, excusa, ¿no? Necesitamos la palabra del Señor. Por eso el llamado al arrepentimiento es urgente, es necesario, hermanos, es importante y eso es lo que la iglesia va a hacer, llevar. Entonces, ¿cómo va a hacer esto? Ya termino en estos últimos segundos. Vamos a organizar cuando llegue el momento y vamos a orar mucho. Estamos orando por eso también. Vamos a ir, no sé si iremos por parejas o vamos toda la iglesia. Bueno, vamos a organizar o nos metemos a la plaza, no sé a cuál placita aquí, o vamos a la del centro, así nos sacan, que nos saquen a tomatazo, pero ya en bolsa para recoger tomate y todo lo que nos boten. El mercado. O vamos a una estación de metro, vamos a un hospital a hablarle a alguno que esté enfermo, que necesite oración, o vamos a visitar a las ovejitas que están perniquebradas, a los que no nos han vuelto a acompañar. Y vamos, hay mucho trabajo, hermano. Les pido en el nombre del Señor que estemos entonces orando por esto. Miren algo que ellos hacen en este último minuto. Empecé 3 minutos tarde, 3 minutos le entrego a la oración. Hermanos, si es que miren lo que hacen en capítulo 6, versículo 13, y echaban fuera muchos demonios. Increíble, ¿no? ¿Quiénes echaban fuera demonios? ¿Quiénes? Los discípulos, 12, o sea, las 6 parejas, y más adelante los 70, ¿cierto? El mismo Judas. Es que en ese momento Judas aún no estaba poseído, porque eso fue más adelante en la cena, más adelante que esto, cuando dice que Satanás entró en Judas, ¿se acuerdan? Entró en Judas. Aún Judas no estaba en realidad poseído, llamémoslo así, pero él en su mente había tomado una decisión, ¿verdad? Sin embargo, él fue testigo, dice que echaban fuera muchos demonios, no sé quién lo hizo, cómo lo hicieron, pero cómo lo hicieron, sí, más bien sí, quién lo hizo no sabemos, en el nombre del Señor. Sí, en el nombre del Señor, no es en mis fuerzas. ¿Y saben quién estaba entre los 12 discípulos? Pues obviamente el hermano
del Señor, también más adelante lo enseña, y estaba el Santiago, el que escribió la epístola de Santiago, la carta de Santiago, y él dice en Santiago 5, 14 y 15, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Esto tiene que ver, aquí hemos orado, hemos visto, me acuerdo de Lady que hicimos ese aspecto, y de Pedro, son los que en mi mente relaciono, que oramos por ellos ungiéndole con aceite y ellos fueron sanos. Eso fue algo real. O por ejemplo, no siguieron tan enfermos, por Perito sí era por la asiática, y eso fue testimonial. Pero, ¿qué significa en el contexto de Santiago 5, 14 al 15? Lo voy a dejar como tarea para no alargarme mucho. Esto de orar, los ancianos tienen como esa tarea, sí, pero en un contexto específico que está en Santiago. Pero la idea viene de ahí también, ¿no? Ellos ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Pero los sanaban porque ellos tenían algo en realidad en ellos, no, ellos lo hacían o por la autoridad en el Señor, ¿verdad? Entonces, esto es un contexto que debemos tratarlo, pero después se hablará porque el tiempo no lo permite. El ministerio de los discípulos era una respuesta al problema del pecado y el mal de las personas. Y ellos volvieron, los 70 después regresaron, ellos volvieron con gozo, y también los 70, eso está en Marcos capítulo 10, 9, 10 también, ellos regresaron contentos de que aún los demonios se sujetaron a ellos. Y ellos vieron, dice el Señor, veo a Satanás, dice, veo a Satanás caer del cielo como un rayo, Lucas capítulo 10, versículo 18, pero no se alegren por eso es lo de menos, ¿cierto? De pronto algunos, ayer un hermanito me hacía una pregunta sobre eso de reprender de espíritus. Yo le di mi explicación por la palabra. ¿Qué significa eso? No hay que tener cuidado, ¿no? Pero la palabra dice, no se alegren porque los demonios se sujetan, en realidad están perdidos. Más bien alegrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Estoy leyendo en Lucas 10, 20. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Con esto terminamos el bloque de Marcos capítulo 6, versículo 7 al 13. Muy bueno. Yo he aprendido bastante. Quiero por lo menos no dejar pecar de descuidado y desobediente, y no por lo menos intentar practicarlo de lo que aprendimos de acá o lo que yo aprendí de acá. Después sigue la historia de Juan el Bautista, ¿no? Lo que puede traer el ser un testigo del arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a morir por el Señor? ¿Estaremos dispuestos? ¿Creen ustedes? Que el Señor nos ayude. Y es algo que a veces olvidamos, hermanos, pedirle al Señor gracia para que cuando llegue ese momento podamos ser en realidad fieles y honrar al Señor, porque puede pasar.